Deciros que los resultados del Montepío este año 2017 son buenos. Estamos desarrollando los planes estratégicos que habíamos diseñado en el año 2015. Este año, aunque no forme parte de la gestión que valoramos del año pasado, este año damos un salto cualitativo, porque estamos ya en una profesionalización de la gestión empresarial de las empresas, de tal manera que a fecha de hoy todas las empresas del Montepío, Balneario de Ledesma, Murcia, Roquetas y lógicamente la residencia de mayores desde hace ya algún tiempo más, cuenta con directores nuevos que hemos seleccionado del ámbito profesional, con lo cual esa es una de las novedades. En cuanto a lo que son los datos generales, deciros que los datos globales, los consolidados de la mutualidad, crecen con respecto al año anterior. Estamos ahora en 12.480.000 euros de ingresos totales, donde, por daros algunas cifras orientativas, siguen teniendo un peso muy importante lo que son los gastos financieros. Estamos pagando una cantidad muy estimable de intereses, 572.000 euros pagamos de intereses este año, y hemos amortizado los créditos hipotecarios en 852.000 euros. Esto quiere decir que los recursos económicos del Montepío todos los años tenemos que hacer una disposición de 1.426.000 este año para pagar todo lo que son los gastos financieros, ¿no? Lógicamente el endeudamiento del grupo ha disminuido desde el año 2015 que iniciamos el plan de actuación a este. Hay una rebaja del endeudamiento de 1.796.000 euros, quiere decir que ahora estamos en 14.300.000, que sigue siendo una cantidad muy importante, que todavía sigue lastrando los resultados del Montepío por los costes que tiene de amortización y de intereses, ¿no? Por daros algunos datos de las empresas, para hacer una especie ya de resumen final también en cuanto a datos, deciros que el Montepío pues sigue teniendo ingresos un poco menores, sobre todo por el efecto de los ingresos de las cuotas. Tener en cuenta que tenemos un colectivo con un envejecimiento importante, las bajas vegetativas y de envejecimiento pesan, y eso significa menores ingresos por efectos de las cuotas, en unos 60.000 euros aproximadamente. Tenemos más gastos de personal porque hemos contratado a una persona más, pero sobre todo porque tenemos más gastos profesionales, que tienen que ver con los juicios, con los expedientes judiciales que tenemos en marcha. Tener en cuenta que tenemos dos juicios civiles, uno penal y un expediente administrativo con el Instituto del Carbón. Esto originó durante este año de 2017 unos gastos de 126.000 euros, que son gastos extraordinarios. Con lo cual, pues bueno, el Montepío como mutualidad sigue teniendo resultados positivos por encima de los 90.000 euros, 91.460. Y en las empresas, el Balneario de Ledesma tiene una menor cifra de negocio, pequeña pero menor, pero aún así estamos en los 5,7 millones de euros de cifra de negocio del Balneario de Ledesma. Ahí tuvimos algunas dificultades de gestión empresarial, fundamentalmente porque uno de nuestros fuertes, que es el Inserso, en estos momentos está siendo un programa muy competitivo, donde han entrado más balnearios y donde han entrado balnearios con unas instalaciones muy potentes, y nosotros, lógicamente, a pesar de ese esfuerzo de modernización y de inversión, esa competencia nos ha afectado a la hora de tener menos ingresos por el concepto del termalismo del Inserso, ¿no? Pero también hemos gastado más en personal, porque hemos pagado los atrasos, la deuda que teníamos con los trabajadores. Hemos hecho, lógicamente, hay un plan de inversiones, por lo tanto, todo lo que son costes de reparaciones, de amortizaciones han aumentado. Y ya estamos pagando la amortización de inversiones que hemos acometido en los 2 años anteriores. Aún así, el balneario pues tiene una cifra de negocio, de resultados, inferior al año pasado, pero está en los 279.000 euros de resultados positivos.
En la residencia de Felechosa hay un número de ingresos muy superior al año pasado, sobre todo por estancias y también por los grupos de discapacidad que acogemos durante una época importante del verano. Eso significó que hemos tenido unos 230.000 euros más de ingresos que el año pasado. Sin embargo, los resultados son un poco superiores. Estamos en aproximadamente en los mismos resultados del año anterior, unos 10.000 euros después de impuestos y de arrendamientos, ¿no? Pero es que lo que hemos hecho es llevar todos los ingresos a la mejora del servicio, a la potenciación de los servicios, o sea, más personal, que significa mejor servicio, pero también la puesta en marcha de toda una serie de servicios que tienen que ver con departamentos de psicología, unidad de discapacidad, logopedia y un largo etcétera. De tal manera que la residencia en estos momentos, y ya con los resultados que estamos manejando de este año, va en buena línea, lleva una línea de una velocidad de crucero muy interesante y está siendo una de las residencias pues, probablemente con mayor dotación de servicios que pueda haber en Asturias, ¿no? Siguiendo modelos europeos. En cuanto a los alcázares, la línea de negocio de resultados es un poco inferior al año pasado, en unos 12.000 euros, este año ahí ganamos 65.000 euros, fundamentalmente porque sufrimos, igual que el resto, los efectos del Mar Menor. A nosotros nos ha afectado menos, pero sabéis que es un destino turístico muy afectado por el Mar Menor, sobre todo al sector hotelero, pero afectó muchísimo a lo que son viviendas vacacionales de la gente que explota ahí ese tipo de negocio, y que a pesar de, bueno, de que hubo, digamos, un ahorro de costes y también un remonte a lo largo del año, pues todavía estamos por debajo de lo que son las cifras del año pasado, ¿no? Y en Roquetas de Mar, pues es un destino que vamos recuperando, o sea, era un destino que tradicionalmente daba pérdidas y que ahora año tras año vamos mejorando las cifras. Este año tenemos ahí unos resultados positivos antes de impuestos de 35.000 euros, que son 6.000 euros más que el año pasado. Tenemos más ingresos y también más gastos de personal porque hemos aumentado la plantilla, pero además abrimos todo el año, incluso en la época más de menos pernotaciones, la desestacionalizada, que es toda la época de invierno, pues seguimos manteniendo el residencial abierto porque, bueno, creemos que de cara al futuro es un negocio que puede ir mejorando desde el punto de vista de gestión y también de rentabilidad. Por lo tanto, el impuesto de transmisiones patrimoniales de la residencia de Felechosa que hemos pagado fue de 325.359 euros en el año 2012. El IBI de la residencia de Felechosa que estamos pagando desde el año 2012 hasta este último año supuso un desembolso de 336.000 euros, que lógicamente es un IBI que se paga a la hacienda municipal, ¿no? El impuesto de sociedades que estamos pagando desde que somos ya pagadores en los 3 últimos años, que son 17, 16 y 15, y aquí siempre nos gusta decir que le damos un aviso a Montoro, ya que tenemos algún expediente contradictorio con él en el Instituto del Carbón, hemos pagado 567.278 euros de impuestos de sociedades en estos 3 últimos años. En cuanto a los afiliados al Montepío a finales de este año, a 31 de diciembre, somos 10.314, y os voy a dar un dato interesante que tiene mucho que ver también con lo que os voy a comentar de la reforma estatutaria, que es que los socios familiares, esa nueva apuesta que hace el Montepío por incorporar a las familias en primero y segundo grado de consanguinidad, son 1.328 a finales de año, que se representa aproximadamente el 13% de la masa social de la mutualidad, ¿no? Y las ayudas sociales que dio el Montepío en ese año fueron de 231.000 euros en ayudas sociales, que son las contingencias que damos generales, vales de carbón, pensiones, y luego las becas, o sea, las nuevas ayudas sociales. Estos son un poco los datos económicos. Deciros una cosa,
Nosotros estamos en un modelo distinto, nuevo, distinto, variable, con variaciones del Montepío, que hemos puesto en marcha en el año 2015, y aquí en aquella época pusimos en marcha dos iniciativas. Una de ellas fue la apertura del Montepío a las familias mineras, por eso os daba el dato de qué representa en estos momentos la familia minera, ese 13%, que es hasta el primero y segundo grado de consanguinidad, pero esos que adquieren en la condición de mutualistas, a su vez, pueden incorporar también a sus familiares mineros. Este es un modelo y una apuesta del Montepío de preservar nuestras raíces a través de los familiares de la gente vinculada a la minería, frente a otros modelos que, bueno, en fin, que aparecen por lo menos en algún medio con opiniones distintas, ¿no? La otra línea que hemos puesto en marcha es la creación de la Fundación. La Fundación Obra Social de Montepío está funcionando desde el mes de abril. Cumple un triple objetivo, una que es soporte legal de las empresas. Las empresas las teníamos en una situación de alegalidad. Ahora con la nueva fundación están en una situación de legalidad completa y son soporte legal de nuestras empresas, sociedades limitadas. Son soporte también de las líneas políticas nuevas que estamos, sociales, que estamos desarrollando, las iniciativas sociales. Todo el tema de las becas y todas las ayudas sociales se van a realizar y canalizar, se están haciendo ya a través de la Fundación. Y luego el hecho de que la Fundación tiene su propia fiscalidad y que va a permitir un ahorro importante en todas aquellas cuestiones que paguemos y que gestionemos a través de la Fundación, ¿no? Estas son las iniciativas que hemos tomado. Y ahora vemos que hay un nuevo escenario político y sindical, que está transformado y que es cambiante, y sobre todo fue cambiante durante estas últimas fechas. Hay una cuestión que es ya una realidad, que es la renuncia de Comisiones Obreras a ser socio protector del Montepío. Celebraron hace un tiempo su congreso y eso certificó esa realidad. Hay otra cuestión que, en fin, vosotros conocéis porque ha estado muy en boga en los medios de comunicación, que es la fusión de federaciones sindicales, donde en ese proceso de fusión lo que hemos observado es, si no un intento, una realidad donde el sector minero desaparece de los órganos o tiene una presencia muy limitada, muy escasa, casi testimonial, de las nuevas federaciones que se han creado, con la excepción de lo que ha hecho recientemente uno de nuestros socios protectores, que es el SOMA, que decide no renunciar al modelo sindical y mantenerlo. Por lo tanto, esa es una cuestión que también hay que contemplar a la hora de hacer una modificación de los estatutos, ¿no? Nosotros creemos que hay que mantener la esencia del Montepío, que queremos preservar nuestra historia, nuestras raíces mineras, y eso tiene que plasmarse en los estatutos de una manera muy clara. Y luego porque hay que reconocer que el gran patrimonio del Montepío se debe fundamentalmente a dos cuestiones. Una de ellas a sus propios mutualistas, a la gente que ha puesto sus cuotas para pagar las ayudas sociales, y una segunda que es el papel influyente que han ejercido los sindicatos mineros durante muchos años. Eso nos ha permitido tener el balneario de Ledesma, la residencia de Felechosa, que aparte de todas las polémicas sigue estando ahí y está ya en niveles de rentabilidad, y luego un convenio que tenemos desde hace muchos años con la Seguridad Social, donde nos facilita sede, funcionarios y asesoría. Eso es, como digo, una realidad que debe de contemplarse también de cara al futuro, ¿no? Por lo tanto, creemos que el control, la tutela sindical que hacen los socios protectores va a seguir siendo una realidad en la nueva conformación del Montepío. Y sobre esta serie de elementos hacemos una propuesta de modificación de estatutos, no todos, sino una serie de artículos que consideramos esenciales. Hay dos nuevos, que son adaptaciones legales, para poder hacer comunicaciones institucionales a través de la web. La web tiene que ser corporativa y tiene que contemplarse dentro de los estatutos. Por lo tanto, hay un artículo específico, el 6 bis, donde creamos la web corporativa. Y luego hay otro también de adaptación a la legalidad, que es el 49 bis,
donde hay que crear una comisión de auditoría. O sea, la nueva legislación que obliga a las sociedades de capital, hay que constituir una comisión de auditoría de 2 personas. Más tarde veréis que también obliga la nueva ley a que los órganos de dirección, en este caso la comisión regional, los consejos en el caso de las sociedades, tienen que introducir una persona independiente. Independiente en este caso es que no está afiliada a la mutualidad, que sea alguien independiente y profesional. Esto es lo que dice la nueva legislación y de ahí que tengamos que adaptarla a lo que establece la ley de sociedades de capital. Y luego presentamos propuestas que tienen que ver con la evolución del cambio de modelo que queremos introducir. La primera, definimos más claramente los tipos de socios del Montepío. Son 2, los socios de número, que son el de siempre, los mineros, la gente del régimen especial de la minería de carbón, sus viudas también en su caso, que son socios de número, y luego los socios protectores, que son físicos o jurídicos. Los jurídicos son los sindicatos, pudieron haber sido las empresas en su momento, aunque nunca quisieron. Estamos hablando de empresas y sindicatos de la minería del carbón, y también las personas físicas, que son los familiares. Estos son donde están cada uno englobado. En esta definición establecemos un elemento importante de futuro, que es que ya los familiares hasta ahora tenían derecho de voz y de voto, pero no podían ser elegibles. Ahora van a poder ser elegibles, van a poder formar parte de las candidaturas que se van a presentar en los órganos de dirección en la Asamblea. Se hace de una manera prudente, hay que ver un poco la evolución de las cosas, y formarán parte del cupo de los socios protectores, pero ya se les empieza a dar participación en lo que es la gestión de la mutualidad. En cuanto al artículo 22, que es la composición de la Asamblea, se mantiene el control y la tutela sindical. Cada mutualista tiene un voto, pero los sindicatos tienen mucho que decir como socios protectores. Y luego aquí introducimos un elemento también novedoso, ¿no?, que tiene que ver mucho con la evolución del sector minero. El sector minero va hacia donde va, de tal manera que tiene mucho más peso la historia de los sindicatos en el Montepío que la próxima o la historia futura de las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales, que eran uno de los elementos para el reparto del poder político entre los sindicatos, ya no tiene sentido, porque cada vez son más pequeñas y eso significa poner un punto final al asunto. De tal manera que lo que proponemos en la Asamblea es que el reparto del poder político se va a hacer de manera fija, con una fecha, que va a ser la fecha de la Asamblea, entre los sindicatos que han tenido históricamente la gestión aquí en la mutualidad, que son quienes estamos aquí. Solamente que luego en su momento vamos a introducir un matiz, porque los vamos a nominar. Por lo tanto, se pierde la referencia sindical a las elecciones sindicales, y el reparto del poder político, el que tienen los socios protectores, se distribuyen en función de los resultados, de los 2 últimos resultados, la media ponderada, que son las elecciones de 2014 y del 2010, que va a ser, digamos, en cierta medida, va a ser similar a la que hay en estos momentos, pero se pierde, como os digo, esa referencia a los resultados sindicales, porque se entiende que ya no es tan representativo, y lo que representa es la historia y el compromiso de quien estuvo aquí gestionando desde los años 70. En las competencias de la Asamblea General se va a incluir, como os digo, un vocal independiente en la comisión regional, y aquí introducimos un elemento también nuevo, que es que queremos más control y más transparencia, de tal manera que para la adquisición, enajenación o modificación de activos requiere un acuerdo asambleario para aquellas cuestiones que sean superiores al 5% de lo que son los activos del Montepío. Por poneros un ejemplo, si los activos del Montepío en estos momentos son de 60 millones de euros,
cualquier operación que vaya por encima de los 3 millones de euros requiere un acuerdo asambleario. Y yo creo que esto lo que corrige son otras veleidades que pudo haber en algún momento y establece mucho más control y transparencia a la mutualidad. En el artículo 29 lo que hacemos es nominar a los socios protectores para que quede la cosa bien clara y no haya malas interpretaciones. Los socios protectores a partir de la asamblea en el Montepío van a ser el SOMA, Comisiones Obreras, Sector Minero Asturiano y la Asociación de Vigilantes. Como veis, mantenemos nosotros, a pesar de las decisiones congresuales que haya tenido el sindicato, mantenemos, porque un congreso dice una cosa y a lo mejor otro puede decir otra cosa distinta. Nosotros no cerramos la puerta y al mismo tiempo lo que estamos haciendo es dar soporte también a los compañeros de comisiones obreras que nos están acompañando en esta travesía, que son los 8 presidentes de las juntas locales, que están gestionando desde hace ya un montón de años. Por lo tanto, hay una nominación de los sindicatos y no hacemos exclusión de nadie, sino simplemente una definición de quiénes están ahí, ¿no? Y luego ya finalmente vamos a una reducción de la comisión regional. La comisión regional queda de 23 miembros. Creemos que hay que adaptarla a esa nueva realidad social, lo que significa que la comisión regional va a tener 15 más 1, o sea, 15 miembros que van a ser mutualistas, donde ya pueden entrar a partir del año que viene, del año 19, familiares, los socios familiares, en el cupo de los socios protectores, y habrá uno independiente. En la propuesta tiene que ir uno independiente, que sea alguien cualificado, profesional, que al mismo tiempo pues nos sirva de apoyo y de asesoramiento en alguna toma de decisiones y dando respuesta a la exigencia legal para las cuestiones de la nueva ley de auditoría. La verdad es que si hubieses mirado un poco los comunicados del fin de semana, quedaría tremendamente claro. En primer lugar, yo creo que está demostrado que no es cierto, no es, porque mirad, yo tuve reuniones con ellos hace algún tiempo y bueno, esa duda siempre la había. Nosotros les garantizamos de que nosotros nos vamos a dedicar a lo que es nuestro negocio, que es el negocio sociosanitario, y que no vamos a entrar en temas turísticos. Y vamos más allá. ¿Qué pasa? Que estas dudas y estos problemas se acaban si nosotros sacamos la licencia de turismo. Ese es el problema. No la vamos a sacar. Nosotros no estamos en ese negocio, estamos en otro. Por lo tanto, las cosas están claras y yo creo que ya hay opiniones muy solventes y además hay aclaraciones por parte del Montepío donde se explica cuál es nuestro negocio. Vamos a mantener los programas intergeneracionales y lógicamente los de discapacidad, porque somos ya un centro autorizado y homologado por el Principado. Pero lo que no vamos a tener allí es a un colectivo de 200 personas mayores fuera de la sociedad. Nosotros tenemos que llevar allí la compañía, la cultura, las actividades, y quien nos llega ve que tenemos unas actividades muy potentes, donde la gente, además de los residentes que están allí, los familiares, los trabajadores, allí ahí se mueve un colectivo sin actividades, probablemente de 400 personas todos los días, entre uno y otro. El día que hay actividades, pues bueno, añadir 200, 150, 200 más. O sea, digamos, ese espacio social nosotros tenemos que crearlo, porque lógicamente lo nuestro no es una residencia urbana, es una residencia que está ubicada en unos valores ambientales impresionantes, pero que es un modelo distinto del urbano. Pero, en fin, vamos a seguir, porque además la satisfacción y todo eso yo creo que es evidente. ¿Y por dónde puede crecer el negocio? Os comentaba antes que es la profesionalización de las direcciones empresariales. O sea, tenemos gente que es experta en ese campo, que viene de gestionar hoteles y negocios de hotelería durante más de 20 años, y ya están empezando a poner en marcha los sistemas. En primer lugar, hay que tener un modelo distinto. O sea, el modelo de
de la residencia que tenemos en Murcia, que son 260 estancias entre apartamentos y tal, no tiene que ser solamente un modelo para los mutualistas que van de verano, sino para todo el año. Eso significa tener recepción las 24 horas, tener limpieza, tener, digamos, ir a un modelo hotelero, que es lo que estamos implantando, ¿no? Y luego estamos ya de pleno en lo que son las nuevas tecnologías, la captación de privados a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que lo que los técnicos llaman las OTAs, los operadores estos ya están en funcionamiento. Tenemos muchas reservas a través ya de los operadores, y luego, en fin, tenemos ya todo un entramado montado de páginas web, de motores de reserva. Eso es lo que está. De tal manera que lo que estamos observando, yo creo que el balneario es un indicativo en ese sentido, aquellas cosas aquella pérdida de negocio que tenemos en el incenso, lo estamos recuperando a través de los privados y también de los convenios. O sea, tenemos convenios con mucha gente, con muchas entidades, sobre todo porque dentro de la política social que desarrollamos hay una que es interna hacia nuestros mutualistas, pero también hay otra externa. O sea, nosotros que tenemos negocios sociosanitarios o de prevención de la salud, como puede ser el balneario, los huecos que quedan los tenemos conveniados con aquellas asociaciones de enfermos crónicos, y ahí tenemos pactado con todo el mundo, donde a precio de rebajado, les ofrecemos las instalaciones. Y entonces lo que estamos ahora es incentivando a través de contactos de que realmente las utilicen, porque queremos que las usen ellos primero antes que los privados. O sea, ahí es donde está un poco el crecimiento del negocio. Y que te voy a decir de que, claro, el negocio privado es mucho más rentable que el otro, es donde realmente los márgenes son mayores, ¿no? Somos, digamos, lectores, en el sentido de que estamos leyendo las testificales de la gente que está por allí, ¿no? Recientemente, pues, habéis visto que pasó uno de los investigados, que es el contratista. Dice, si las leéis, dice cosas muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ya que preguntas y para que no te quede vacío el bolígrafo, te diré que me llamó poderosamente la atención que reconozca los datos que da la UCO, de que en esos años ganó 7 millones de euros, pero él dice que no, que la residencia tan solo ganó 4,9 millones de euros. Claro, quien conoce un poco los datos del negocio, en esa época, cuando se estaba haciendo la residencia de Felechosa, que es una época de crisis, reconocer que ganaste 4,9 millones de euros significa que has tenido un beneficio del 16%. En esa época, la carga de trabajo en crisis era la que era, de tal manera que los empresarios trabajaban, muchos de ellos, por mantener el empleo, y donde el que ganaba algo estaba por debajo del 6%. Por tanto, yo creo que hay que reconocerle, bueno, una gestión empresarial muy buena.